Bueno, vamos a esperar un ratito a ver si juntamos un poquito más de gente porque vamos a hacer un repaso. Nos comentaron de nuevo que hay problemas con el tema de datos, información. Así que vamos a hacer una clase de repaso de este tema con algunos ejemplos más para que todos tengan, pero la verdad es que me preocupa que todavía nos queda un trabajo práctico y nos van quedando menos clases. Y todavía tenemos un par de temas en el tintero, como la parte de control, que el jueves, hoy no creo que alcanzaremos a iniciarlo, pero sí lo vamos ya a iniciar el jueves. Digamos, un poco ver el control de manera general, digamos, y con una mirada un poco más abierta de lo que uno tiene como idea cuando dice control, digamos, cuando dice control en las organizaciones, y lo vamos a ver un poco digamos, no es digamos, la aplicación digamos, a la gestión, o sea, digamos, qué aporta el control en la gestión de las organizaciones, ¿sí? Después voy a tratar de especificarlo un poco en control académico y control administrativo, como para que podamos ver ejemplos distintos, un poquito más aplicado. Y luego tenemos toda la parte de evaluación, ¿sí? En las organizaciones universitarias, que es lo que se deriva del control y se une, digamos, a lo que es la parte de acreditación, o sea, las exigencias externas, que no es otra cosa que realizar las evaluaciones o la evaluación interna y externa de las organizaciones, como son las organizaciones de las instituciones de educación superior. Así que todavía tenemos un rato por andar con la materia y bueno, estas clases nos vienen un poquito ahí a cortar un poco la continuidad. Por lo que lo que tratamos es, en la clase tienen que estar todos los que vienen. Generalmente nosotros pensamos que son los que no vienen a clase los que no entienden. Entonces los que no entienden tienen que tener, digamos, tienen el foro y ese es el medio por el cual tienen que preguntar. Porque si no, los que vienen a clase ven las mismas cosas, ¿sí? Y son los que, digamos, en general vemos que cumplen con los trabajos prácticos en tiempo y forma. Entonces no nos parece del todo adecuado que los que van cumpliendo las pautas, digamos, de la asignatura paso a paso, sufran las consecuencias de los que, por los motivos que sean, no pueden estar y luego necesitan más explicaciones. Si se necesitan más explicaciones, la idea es que utilicen los foros, ¿sí? Este tema hoy cierra acá y lo demás, las dudas, digamos, van sí o sí por el foro, porque después del tema de control, entonces ahí sí va a venir el otro trabajo práctico, ¿sí? Que vamos a alargar sí, va a ser el jueves que viene. ¿Sí? Para el jueves ya va a estar cargado, es decir, hoy va a estar cargado y tenemos un trabajo práctico más, el de tablero de comando o el tablero de mando, digamos, como lo podamos, cualquiera de las dos maneras se puede decir. La idea, digamos, es que vamos integrando todos los conocimientos en estos trabajos prácticos que ustedes tienen que realizar, ¿sí? Así que bueno, esperamos un par. ¿Y quién habla? Enrique Silvano, de Paraná. Sí. Yo me había confundido de foro y usted me había dicho, después no lo pude, de mi teléfono no pude y mi computadora con la humedad no anda.
Entonces le pido disculpas porque lo quería pasar al otro foro, que usted me pasó la dirección, pero no lo puedo bajar, no lo puedo pasar todavía. Bueno, no, pero está abierto todavía, pero- así que no hay problema, Enrique. Hacelo cuando puedas, digamos, como para poder, para que esté la participación, pues la participación está muy bien, Enrique, es muy buena, y la respuesta de tu compañera también está buena, pero tiene que estar en el foro, así yo la puedo calificar con el aprobado, y cuando yo miro las calificaciones de todas las actividades aparece el foro aprobado, digamos, ¿está? Eso es, no, digamos, no es un capricho, es para que esté en el lugar correcto. Así que, ni bien puedas, hacelo. Profe de San Francisco, una consulta. El trabajo práctico que recién dijo que iban a habilitar el jueves es el de los indicadores. Sí, es el de indicadores. Recién el jueves entonces se va a habilitar. Sí, yo creo que esta Sí, hoy noche, hoy mismo. a la tarde ya va a estar habilitado con fecha, digamos, de más o menos 10 a 15 días, porque a fines de mayo ya tenemos que estar terminando esta asignatura porque comienza otra. No sé cuántas clases más me van a dar a raíz de esto, que fue una modificación del calendario. Tengo que hablar con Patricia. Bueno, gracias, profe. De nada. Bien, arrancamos. Sí, vamos arrancando. ¿Qué video? Profe, de Reconquista, Sí, sobre el trabajo práctico número 2 sobre la plantilla de indicadores, ¿lo van a Sí. explicar ahora? Sí, una de las cosas que se van a explicar. Incluso una pequeña modificación, una simplificación a la plantilla, así que tengo que explicar en qué cambió, digamos, esa plantilla. Porque el otro día no llegamos a explicarla, así que es una de las cosas que vamos a ver hoy. Perfecto. Es una cosa más, nosotros teníamos entendido que estas plantillas se tomaban con respecto al trabajo anterior, Sí, que eran eso 15 también. ítems. ¿Se van a hacer, esta plantilla que hay que hacer es por los 15 ítems o solamente tenemos que hacerlo o referido a las más importantes? No, lo que vamos a pedir en el trabajo práctico es que utilicen los datos que, o sea, de ser posible, los datos que ustedes utilizaron para el trabajo práctico número 1, que los utilicen para armar los indicadores. En algunos casos puede no ser posible, por ejemplo, si definieron algo con algún dato de tipo cualitativo, puede que no les sirva para armar un indicador. ¿Sí? En algunos casos puede servir, en otros casos no. Dependiendo de eso, pueden recurrir a algún dato, digamos, que no haya sido definido en el trabajo práctico número 1. Pero, en caso de ser posible, deberían utilizar los datos del trabajo práctico número 1. Listo, gracias. Por nada. Bien, vamos a comenzar ahora con un repaso de lo que sería el primer tema de taller de gestión. Si me da bolilla No me quiere esta computadora. Bueno. Vamos a repasar esto, el tema de datos, información y conocimiento. Como ustedes recuerdan, en la primera clase de taller de gestión, vimos cómo se basaban uno en el otro, y una de las cosas que vamos a repasar es precisamente qué es un dato, qué es información y qué es conocimiento, y cómo se transforman los datos en información, y luego cómo se transforma la información en conocimiento y para qué sirve dentro de una empresa o organización, ¿no? Bien, voy a ver si puedo correr esto. Ahí está. Bien, uno de los temas, digamos, que causó un poco de problemas en el trabajo práctico número 1 era poder definir qué es un dato, ¿sí?
Si ustedes recuerdan, una de las cosas que vimos es que los datos describen algún aspecto de forma objetiva de un objeto o un hecho. Cuando digo objeto, hablo de una cosa. Puedo hablar de una mesa, puedo hablar de un alumno, puedo hablar de un edificio, ¿sí? Cuando nosotros hablamos en la plantilla del trabajo práctico, decíamos objeto relacionado, precisamente hablábamos de la cosa o el evento a la que un dato estaba relacionado, o sea, con lo que estaba relacionado ese dato. Por ejemplo, si yo estoy hablando de una mesa, un dato relacionado puede ser el material de la mesa, puede ser la cantidad de patas. Normalmente uno podría pensar que siempre tienen 4 patas, pero un dato posible es la cantidad de patas que puede tener una mesa. Pueden ser 3, 5, etcétera. Las representaciones de los datos pueden ser numéricas, es decir, por ejemplo, en el caso de la mesa, la cantidad de patas tiene una representación numérica porque el dato es básicamente un número, una cantidad. Puede ser alfabética, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la mesa, podríamos estar hablando del color. Puede también ser otro dato alfabético, de tipo alfabético de la mesa, puede ser el material. Después tenemos una representación algorítmica que básicamente está relacionada con algún tipo de codificación de ese dato. Por ejemplo, si estamos hablando de una fecha, podríamos... Hoy no ando bien yo. Podríamos estar hablando de cómo se representa una fecha en una computadora, por ejemplo, que puede variar de cómo yo represento una fecha en un papel, ¿sí? Cuando hablamos de algoritmos, hablamos de algún tipo de representación que requiere alguna codificación. Una representación de tipo espacial, por ejemplo, es cuando estamos hablando de coordenadas, ¿sí? O estamos hablando de una ubicación en 2 o 3 coordenadas. Por ejemplo, si yo estoy hablando de la ubicación de un elemento adentro de una habitación, ¿sí? Y, bueno, hay algunos otros tipos de representaciones, pero estos son los tipos de representaciones que tenemos normalmente. Profesor, sí, espacial, por ejemplo, si uno va a describir una casa, cómo está compuesta, cuántas puertas al norte, cuántas puertas al oeste, así, una circunstancia así. Exactamente, sí. O con un eje cartesiano. Claro, cuando uno habla de espacial puede estar hablando de una representación que tiene que ver con algún punto de referencia, por ejemplo, cuántas ventanas o puertas están al norte, o puedo estar utilizando una representación en algún tipo de coordenadas. Puede ser ejes cartesianos o puede ser, por ejemplo, algún otro tipo de coordenadas que no necesariamente estén basadas en un eje cartesiano. Normalmente están basadas en ejes cartesianos porque son las que utilizamos, pero hay otros tipos de representaciones espaciales. Bien, otra cosa importante es que los datos pueden ser de tipo cuantitativo, es decir, que definen algo que es un número, ¿sí? O de tipo cualitativo. Otra cosa importante acerca de los datos de tipo cuantitativo es que se pueden realizar operaciones matemáticas sobre ellos, ¿sí? Yo, por ejemplo, puedo sumar, si tengo varias mesas, puedo sumar la cantidad de patas para saber cuántas patas hay en total. Mientras que un dato de tipo cualitativo, sobre eso yo no puedo aplicar una operación matemática porque no tienen representación numérica. Por ejemplo, puede ser el color de una pared. Yo no puedo sumar los colores de las distintas paredes de una organización porque básicamente no representan algo cuantitativo, no representan una cantidad. Sí, lo que sí puedo hacer es contarlo, que es lo que vamos a ver después, pero no es una operación matemática sobre los datos en sí mismos, sino una forma de transformación de ese dato en información. A ver, ahora si me da bolilla. Esto sería una codificación lo que está diciendo que va a hacer. Claro, en este caso, cuando yo estoy haciendo una operación matemática sobre
por ejemplo, la cantidad de patas, lo que estoy haciendo ahí no es una codificación, sino una transformación de esos datos en una pieza de información. Si, por ejemplo, cuando yo quiero guardar un color, ¿sí? Doy este ejemplo porque es uno de los más comunes. Cuando quiero guardar un color, yo tengo que realizar algún tipo de codificación. Por ejemplo, si yo quiero escribir el color rojo, esa codificación va a variar, por ejemplo, en función del idioma que yo estoy utilizando, ¿sí? Porque el color rojo se dice de distintas formas en distintos idiomas. Puedo, si estoy trabajando con una computadora, utilizar una representación numérica. Si bien el color no es una cantidad, puede tener una representación numérica, como puede ser los códigos RGB, ¿sí? Aquel que esté trabajando con pinturas y con ese tipo de cosas, normalmente va a tener alguna vez tiene que haber visto este tipo de codificación. O si estoy hablando, por ejemplo, de colores de pinturas, aquel que haya comprado una pintura alguna vez tiene cada color de los tarros de pintura tienen un número, ¿sí? Que es la representación que utiliza la empresa que hace las pinturas para representar cada color, ¿sí? Porque si yo voy y digo necesito una pintura de color beige, hay no menos de 50 tonalidades de color beige. Entonces, esta representación numérica de un dato cualitativo que es un color, fíjense que tiene una representación numérica, lo cual no quiere decir que el dato en sí sea de tipo cuantitativo. Es una representación numérica de una característica cualitativa. Si voy muy rápido, si salto de un tema a otro, les pido que me paren, porque en esta clase de repaso voy a tratar de ir rápido con los temas para refrescarlos un poco y voy a ir aportando algunos ejemplos en donde haya visto yo que había algún tipo de confusión o algún tipo de dificultad. Cuando tengan alguna duda, hablen y yo les contesto la duda. Claro, sí, acá Carlos tiene razón, que hablen ahora o callen para siempre, después tienen que tipear en el foro. ¿Qué es un dato? Siguiendo un poco con la explicación, es la mínima unidad semántica, es decir, la mínima unidad de algo que tiene sentido, ¿sí? La mínima cantidad de información que yo puedo definir. Es básicamente algo que por sí mismo es irrelevante, ¿sí? No brinda ninguna información relevante para que yo pueda tomar una decisión, que es lo que figura en el siguiente punto. Yo teniendo un dato suelto, esto lo habíamos hablado en la otra clase, teniendo un dato suelto, si no tengo un contexto, si no tengo alguna cosa con qué relacionarla, no sirve para tomar decisiones. Los datos, provienen de distintas fuentes, pueden ser internas o externas a la organización, y el tema de cómo se almacenan es algo que estuvimos hablando recién. Independientemente de cuál es el dato, puedo tener una o varias formas de almacenarlo. El almacenamiento normalmente va a definir la codificación, la forma en la que yo voy a representar ese dato. Es por eso que al principio hablábamos de una representación, que puede ser alfabética, numérica, etcétera. Lo que vimos recién es que si yo quiero guardar, por ejemplo, un color, en una computadora normalmente lo que se va a utilizar son estos códigos RGB que definen básicamente una codificación basada en 3 colores, en el rojo, en el verde y en el azul, una combinación de estos 3 colores, para definir cada uno de los colores que son, que se pueden almacenar. Obviamente, si yo estoy utilizando un papel, una de las formas más simples es simplemente hacer una raya, una marca con ese color, y esa es una representación física del dato color que puede estar asociado a cualquier objeto, ¿sí? Es por eso que ponemos énfasis en esto del almacenamiento. Dependiendo de cuál es el modo de almacenar un dato, puede variar o no la representación que ese dato tiene, ¿sí? Fíjense que una cosa es el dato en sí
y otra cosa es cómo se representa, cómo se almacena. Acá vamos a ver un ejemplo de un dato y a qué objeto pertenece. Nosotros cuando estábamos haciendo el trabajo práctico número 1, hola Pato, una de las cosas que yo vi que les costaba bastante era identificar cuáles eran los datos que estaban asociados a un objeto, a algo. Una de las formas más simples, digamos, de definir los datos, de encontrar los datos, es primero definir el objeto que yo voy a mirar, o sea, a qué voy a mirar y a qué le voy a sacar los datos. Por ejemplo, en este caso, es más fácil elegir un objeto, en este caso sería un auto, y a partir de ahí yo voy a ir sacando las características que definen a ese objeto, en este caso el auto. Por ejemplo, un dato asociado al auto sería el modelo, otro dato distinto sería la marca, la fecha de producción, el color, el tipo de combustible, por ejemplo, si es diésel o naftero, y el precio. Acá quiero hacer una pequeña parada, una pequeña aclaración. Normalmente, cuando yo estoy hablando de datos, no se incluyen lo que son las cantidades, o sea, lo que yo digo cantidad de tal cosa o porcentaje de tal otra. Normalmente esas cosas se consideran como piezas de información. Hay algunas excepciones. Por ejemplo, yo recién estaba hablando de una mesa. Cuando el atributo que yo defino como cantidad de algo no varía en toda la vida del objeto, ahí sí yo puedo considerarlo un dato. Por ejemplo, la cantidad de patas de una mesa. Yo una vez que tengo una mesa, a menos que destruya esa mesa, la cantidad de patas no va a variar, ¿sí? En ese caso es una pequeña excepción que yo puedo hacer a la consideración de una cantidad de algo que puede estar asociada como dato a un objeto, porque es una cantidad, es un número que no va a variar a lo largo de toda la vida de la mesa. Por ejemplo, yo puedo considerar un dato el porcentaje por ejemplo, yo tengo que definir una botella de alcohol, ¿sí? Perdón, de ibuprofeno. Vamos a dar ese ejemplo que ahora estamos todos medio resfriados, lo vamos a entender. Si yo miro una botella de un jarabe de ibuprofeno, una de las características que tiene, uno de los datos que tiene es, por ejemplo, la concentración de ibuprofeno, que es el 2 o el 4%. Esos son los jarabes más comunes que nosotros vamos a encontrar. Ese 4%, si bien yo siempre dije en todas las clases y corregía a varios haciendo el trabajo práctico que un porcentaje o una cantidad no se consideran datos, en este caso particular sí puedo considerar el 4% de ibuprofeno un dato. ¿Por qué? Porque define al objeto, ¿sí? A lo largo de toda la vida del objeto. O sea, yo tengo la botella de jarabe y por más que, digamos, no sé, que lo mueva el jarabe, que haga alguna cosa, que lo compre, lo venda, etcétera, el jarabe siempre va a tener ese 4%. Estas pequeñas excepciones son las únicas que se aceptan, en donde se aceptan los porcentajes y las cantidades como datos pertenecientes a un objeto, ¿sí? Quería aclarar esto porque fue una duda bastante generalizada. Normalmente lo que son... Sí. Una consulta, porque por ahí una de las mayores complicaciones que tuvimos en referencia a lo que es el objeto y el dato que se asocia a ese objeto, por ejemplo, en el automóvil, si yo pongo como dato, como objeto automóvil y como dato pongo modelo, el modelo en sí engloba también sus datos. El modelo, la marca, todo lo que está ahí no son datos, porque tiene sus datos internos. El modelo es básicamente
Me refiero a, por ejemplo, no sé, si la marca es Honda del auto, el modelo puede ser Civic, ¿sí? Para un auto en particular, ese dato no va a cambiar nunca, ¿sí? Eso es a lo que me refiero yo cuando estoy hablando de un dato. El dato siempre está asociado a una instancia única de un objeto, ¿sí? Obviamente, si yo tengo el objeto automóvil y tengo varios automóviles, obviamente puede cambiar el modelo, la marca, el año de producción, etcétera. Pero cuando hablamos de un dato y un objeto asociado, estoy hablando de una instancia en particular del objeto, ¿sí? Claro, pero en ese caso es lo mismo que yo diga automóvil y como objeto y como dato ponga 4 cubiertas. No va a variar, el vehículo siempre va a tener 4 cubiertas, pero esas cubiertas pueden ser de distintas dimensiones, de distintas marcas. Es un subdato, tiene subdatos también englobado ese dato. Bueno, es por eso que yo utilicé estos seis datos, básicamente, o un número, o una palabra, o un par de palabras, para definir los datos. Si yo estoy hablando de cubiertas, ¿sí? Lo que va a ser, totalmente fijo es la cantidad de ruedas que va a tener, de cubiertas que va a tener el auto. Ahora, si yo quiero definir a las cubiertas de ese auto, lo que primero tengo que hacer es agarrar y definir el objeto cubierta, ¿sí? Ahí voy a tener el rodado, voy a tener el tipo de cubierta, etcétera. Pero ahí ya los datos que acabo de nombrar van a estar relacionados al objeto cubierta y no al objeto auto. Si yo lo que quiero hacer es establecer una relación entre objetos, ahí tendría que ver alguna forma de representar ese dato, es decir, cada cubierta a qué auto pertenece, ¿sí? Que sería básicamente el mismo caso que habían planteado, creo que ustedes, de las sillas que tenía un aula, ¿sí? Cuando yo quiero definir, por ejemplo, la cantidad de sillas que hay adentro de un aula, ¿sí? Porque estoy armando un inventario, por un lado tengo que colocar las aulas que tengo en la organización, en la universidad, y por otro lado tengo que colocar las sillas, definirlas por color, el tipo de silla, etcétera, y después establecer una relación entre esos objetos. Ahí de lo que estamos hablando es otra cosa que ni siquiera, digamos, nombramos en la clase, que es la relación entre objetos, ¿sí? Ese es otro tipo, es una pieza de información que permite relacionar un objeto con otro, ¿sí? Un objeto que en este caso podría ser el auto con los objetos cubiertas, ¿sí? Acá en este caso, en este ejemplo, lo que yo estoy definiendo es el modelo, que básicamente es una palabra, la marca, que también es otra palabra, la fecha de producción, que es una fecha, el color, que es lo que acabamos de describir recién, que tiene distintas representaciones, pero básicamente es un valor o digamos una palabra también, el tipo de combustible que utiliza el auto y el precio. Una cosa importante también con relación a esto, cuando yo lleno esa planilla que les pedimos nosotros en el trabajo práctico, una de las cosas que hay que tener en cuenta es que no hay que colocar en la planilla un ejemplo en particular del dato. Lo que yo tengo que definir es básicamente el nombre del dato. Por ejemplo, si yo estoy armando, ahora vamos a ver en el ejemplo siguiente, una lista de compras, no debería poner en la planilla como definición de datos, no debería colocar, por ejemplo, manteca, sino debería colocar algo como nombre del producto, tipo del producto, etcétera. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo siguiente, pero quería aclarar esto. Cuando yo estoy definiendo un dato relacionado con un objeto, lo que tengo que colocar es qué representa el dato, digamos, no un ejemplo en particular. ¿Sí? Profe, disculpe, usted por ahí, no quiero que lo tome a mal el porqué de todo este cuestionamiento, porque muchas veces
depende de donde nosotros estamos trabajando, la inflexibilidad que se puede dar en cuanto a que un dato es dato y que depende de un determinado objeto, muchas veces va a depender de la actividad que nosotros realicemos, porque para nosotros puede ser un objeto, de un objeto X puede depender un dato que por ahí puede tener desconocimiento para otra persona y que si lo toma como algo aislado puede no significar nada. A ver, un ejemplo, si yo tomo el manual de usuario de un vehículo y me voy a la última página, dice datos del vehículo, y dentro de los datos del vehículo está la cubierta, el modelo de cubierta, qué combustible usa, qué combustible, qué aceite usa, el grado del aceite, la presión de los neumáticos y miles de datos. Para el que hizo el manual, su objeto era ese vehículo, pero los datos implicaban que también, si le ponía combustible nada más como dato y no especificaba qué categoría de combustible debía utilizar, para el usuario pasa a ser un dato que no tiene sentido. Por ende, para nosotros por ahí en una administración donde trabajamos con datos que son irrelevantes para otra dependencia, otra oficina, no dejan de ser datos para nosotros. No sé si me alcanzo a entender. En realidad, lo que vos me estás mencionando es básicamente un mal uso de la palabra dato en el contexto que nosotros manejamos normalmente en lo que es la gestión. Yo entiendo lo que vos decís, que si yo te digo tipo de combustible y solamente te pongo una palabra, te pongo nafta o te pongo solamente cubierta, claro, gasoil, o te pongo para cubiertas y yo te digo que en realidad se trata de vos tendrías que definir por separado la cubierta, aun cuando en el manual del auto diga datos del automóvil, ¿sí? Lo que está definiendo en realidad, por ejemplo, cuando dice cubiertas, no es un dato del automóvil en sí. Normalmente se mal utiliza la palabra datos para definir algo que es una pieza de información. Esto es lo que pasa en este caso es un mal uso de la palabra dato, ¿sí? Yo entiendo lo que ustedes dicen y más de una vez cuando ustedes tienen que llenar, por ejemplo, un formulario en una computadora, muchas veces le va a decir arriba de todo datos del formulario o datos del alumno y por ahí dice cantidad de materias aprobadas. Si bien uno puede pensar que es un dato, ese número suelto es un dato, en realidad es un mal uso de la palabra dato. Eso es una pieza de información y es algo que queríamos mostrarle en la primera clase. Ahora lo vamos a repasar y yo les voy a mostrar por qué no se considera, por ejemplo, la cantidad de materias que rindió un alumno cuando estamos hablando de datos e información, sobre todo cuando estamos tratando de mejorar los procesos de gestión, ¿sí? Cuando uno hace un análisis para mejorar los procesos de gestión, uno trata de definir lo mejor posible cada una de las cosas, de los objetos que toman partido en un proceso, y el análisis que se hace es lo que yo les estoy mostrando, ¿sí? Entiendo cuál es la confusión, pero el problema está derivado de un mal uso de la palabra dato. Cuando uno define, por ejemplo, una cubierta, el tipo de combustible y les dice específicamente qué octanaje, qué tipo de combustible, etcétera, etcétera, o la presión de las cubiertas, en realidad lo que está definiendo son las propiedades de otro objeto, no del automóvil en sí. Lo que está definiendo es, por ejemplo, las propiedades, o sea, los atributos de las cubiertas y no del automóvil, ¿sí? Yo entiendo lo que ustedes dicen y entiendo por qué están confundidos y es bastante bueno que lo hayas mencionado a este ejemplo. Pero básicamente un dato está asociado solamente a un objeto y define a un objeto en particular. Si yo veo que, por ejemplo, si yo desarmo el auto voy a tener un montón de datos
relacionadas con cada una de las piezas. Y por más que yo le diga, no sé, cantidad de, digamos, la presión de las cubiertas que debería tener, en realidad lo que estoy definiendo es un atributo de la cubierta y no del automóvil. ¿Sí? Sí, pero profe, cuando uno trabaja con objetos y datos, no hay una flexibilidad en decir de yo depende con lo que estoy trabajando, considero datos de mi objeto esto, y para otra persona puede no interpretarlo como que sean objetos y que sean ejemplos y no objetos, o que sean a la inversa, los datos pasen a ser objetos, pero dependiendo del lugar de trabajo o de la tarea realizada. En realidad lo que uno hace es cuando hace eso, por ejemplo, si yo estoy hablando de, no sé, de un automóvil y para simplificar, digamos, el manual, por decirlo de alguna forma, pongo presión de las cubiertas como dato del automóvil, lo que en realidad yo hice fue hacer una simplificación, transformar la definición de las cubiertas, lo que hice fue transformarlo, hacer un proceso de agregación, que ahora lo vamos a ver, y puedo representarlo como digamos, como si fuese un dato, pero hablando en términos, digamos, específicos de lo que es el análisis de procesos y de lo que es, digamos, sin irnos a la parte de la informática, un dato siempre está asociado a un objeto, y si el dato define otra cosa, por más que esté muy relacionada con ese objeto original, no pertenece al objeto, ¿sí? A ver. Voy a hacer un ejemplo con la cubierta, a ver si... A ver. O sea, para mí el dato del auto es rueda. Tiene 4 ruedas, ¿sí? 4 ruedas, ¿sí? Ahora, este auto puede tener, no solamente va a tener un solo tipo, puede tener varios tipos de ruedas, varios tipos, ¿sí? Ahora, cuando yo hablo de la presión de la cubierta, es un dato, la presión es un dato que pertenece a la cubierta. Si yo en mi proceso, ahora cuando lo quiero llevar a qué es lo que quiero controlar, porque esto que vos decías, si en mi trabajo, qué sé yo, ya sea el trabajo, pero fundamentalmente, ¿qué es lo que quiero controlar? Si yo tengo un aparatito que me mide la presión de la cubierta y me la lleva al tablero, ¿sí? La presión se transforma en un dato que controlo en el tablero y va a tener una aguja y me va a indicar que la cubierta está más baja o está bien, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, este dato, que es presión de la cubierta, se transforma en algo que yo quiero controlar y por lo tanto llevo hacia un lugar donde ese dato se expresa. Ahora, el dato rueda del auto, en ningún lado voy a controlar, porque el día que no tenga una rueda, no salí con el auto, ¿sí? Digamos, la cantidad de ruedas, si bien es dato, es la información que me dan en el concesionario. Me dicen que tiene 4 ruedas de tal tipo y tal otro, ese dato se transforma en un dato fijo, podremos decirlo, en una información que está ahí, y bueno, el día que le cambie las 4 cubiertas decidiré si le pongo las mismas o le pongo otra que me guste más ancha, más baja, más grande, más unas gordas, no sé, transformo el auto en uno de esos Monster. ¿Está? Pero, profe, ahí está a dónde está la dicotomía de lo que nosotros estamos viendo. En muchos de los ejemplos que nosotros pudimos llegar a poner en el trabajo, nos corregían como que ese dato no era un dato porque contenía subdatos internos. Ahora usted me dice, el neumático, la presión,
y la presión de los neumáticos pueden variar en cada uno de los neumáticos, porque inclusive puede tener presión, los dos delanteros una presión y los dos traseros otra presión, depende de la carga. Dentro de lo que es presión hay subdatos, dentro de lo que es neumático hay subdatos. Está el tipo de neumático, la marca del neumático. Pero un auto... Yo entiendo dónde va. La presión no es subdato, la presión es una variable que tiene... Es un dato que define... es un dato único, no tiene subdatos, o sea, es así, o sea, cada neumático podrá tener, vos en el tablero tendrás que tener 4 rueditas para que te mida la presión de los 4 neumáticos, ¿sí? Pero cada neumático tiene su presión. La presión es un indicador. Ahora O sea, y entonces este dato es a lo que vamos, se transforma en lo que dice Iván, en un indicador. Sí. Lo que puede estar generando confusión es que varía el valor del dato, pero en realidad presión es el nombre de un dato que obviamente va a tener distintos valores. Claro, sí, Claro, sí. Eso me parece que Sí, los valores cambian. Es que A eso iba. datos que varían en el tiempo, se transforman en variables. Claro. Porque además el dato presión está asociado, o sea, el dato presión por sí solo no nos dice nada. Para que sirva de algo, el dato presión tiene que estar asociado también a una fecha, digamos, a un punto en el tiempo en el que la cubierta tiene esa presión, ¿sí? Pero lo dijeron ustedes mismos. Si yo lo que estoy midiendo es la presión, ¿sí? Lo que yo estoy definiendo es la presión de la cubierta que debería tener, eso me está dando la pauta de que en realidad no es un dato del auto, es un dato de la cubierta, ¿sí? Si bien yo lo pongo en el manual como la presión sugerida o la presión ideal de las cubiertas, no es un dato del auto, es un dato de la cubierta que forma parte del auto, ¿está? Sin embargo, si yo digo la marca del auto, si yo defino para un auto en particular, eso sí es un dato del auto, porque estoy hablando del objeto entero. Ahora, si yo hablo de la marca de las cubiertas, ¿sí? Por usar el mismo dato, ese dato va a estar asociado a la cubierta, no al auto, ¿sí? Puedo hablar también del modelo. Fíjense que además tengo que tener, para poder definir un dato, tengo que definir a qué objeto pertenece, ¿sí? Porque puede ser el modelo de la cubierta, si yo no lo asocio a un objeto no me sirve de nada. Yo tengo que asociarlo o al auto, o al termo que están usando las chicas acá, o a la cubierta, al auto, a lo que sea. ¿Está? Profe, Sí. podemos hacer un ejercicio, a ver si por ahí podemos entender mejor. ¿Usted puede escribir un número ahí en la pizarra, si yo le doy? Un número, sí. Si me hace caso en la pizarra, decime. 27 032 018. Bueno, no me hace mucho caso. 032 018. Sí. Sí. Vamos a ponerlo acá. Disculpen la letra del médico, pero normalmente escribo más lindo. Bien, dime. Si ese número yo lo tomo así como ese número, ¿es un dato? Sí, pero en realidad esa es la representación del dato. Lo que me hiciste escribir es la representación del dato. Ahora, si yo le pongo entre el 27 una barra y entre el 03 otra barra, Sí. ¿eso es un dato o es la representación de un dato? No, es la representación. Si sigue representando lo mismo, es la representación. Mientras el dato, o sea, esa representación no cambie, lo que va a cambiar solamente es cómo yo lo guardo, ¿sí? Básicamente lo que yo hice acá es guardar ese dato, ¿sí? Eso es lo que separa la representación de lo que es el dato en sí, que es lo que yo decía hace un rato con el tema de los colores. Yo puedo tener
un color y puedo tenerlo, digamos, básicamente con un fibrón en una hoja, ¿sí? Porque ese es el color que yo quiero usar, no sé, para imprimir algo, o puedo tenerlo como un código, ¿sí? Que es lo que se utilizan en las computadoras para guardar los colores, o puedo tener el ejemplo como representado como un código que utiliza la empresa que hace las pinturas para representar ese color. El color sigue siendo el mismo, ¿sí? Pero lo que cambia es la forma en la que yo voy a representar ese color. ¿Se entiende? Bien. Ahora, tomando el ejemplo del color del automóvil, voy a usar la plantilla para definir ese dato, ¿sí? El nombre del dato es el color. El tipo es de tipo alfabético, ¿sí? Esto tiene más que ver con la representación que el tipo, digamos, tiene que ver más con la representación que con el dato en sí. ¿De qué tipo es? Si es cualitativo o si es cuantitativo. ¿Yo puedo realizar operaciones matemáticas sobre un color? No. Lo que es por eso que es un tipo de dato cualitativo. Si yo, por ejemplo, tengo el peso de un auto, yo ahí sí puedo realizar operaciones matemáticas sobre, por ejemplo, sumar todos los autos que tengo y puedo obtener el peso total, ¿sí? Entonces, en ese caso, el dato sería de tipo cuantitativo. El objeto relacionado en este caso es el automóvil, porque yo tengo... Profesor, no, por ejemplo, cuando uno hace una torta, algo sencillo, ¿no? Sí. Entonces el peso final de todos los ingredientes dan la consistencia de lo que hay que ponerle en cada gramo a la torta para que salga de tal forma. Sí, es eso, básicamente es eso. Si yo quiero determinar si es de tipo cuantitativo o cualitativo, lo más simple es ver si yo puedo realizar alguna operación matemática sobre eso, ¿sí? Sumarlo, restarlo, calcular un porcentaje, etcétera. Si yo puedo realizar algún tipo de operación matemática, el tipo de dato de ese dato es cuantitativo. Y si no, a lo sumo lo podré contar, lo podré categorizar, que es lo que vamos a ver después, pero no puedo realizar operaciones matemáticas directamente sobre ese dato. Y después, bueno, el medio de almacenamiento va a depender obviamente de dónde yo lo esté utilizando. Puede estar en un papel, por ejemplo, no sé, pasan por mi casa y me dejan un folleto con los autos y me dicen, hay de este color, hay de estos colores, ¿sí? En ese caso, el medio de almacenamiento sería papel. O puedo estar trabajando en una concesionaria y tengo todas las fotos de los autos y cuando va alguien a ver me dice tenés de este color, de este color, de este color. En ese caso estaría almacenado el color en un disco rígido, puede ser en una base de datos, que es el caso siguiente, pero también puede estar adentro de un archivo Excel o un montón de fotos. ¿Sí? Puedo tener guardados los autos en un montón de fotos y la representación ahí va a ser gráfica, ¿sí? En este caso la representación de los colores va a ser gráfica. Acá tengo, por ejemplo, el año de producción del auto. Es de tipo numérico porque se trata de una fecha, yo puedo agregarle días, puedo sacarle días, etcétera. Es de tipo cualitativo, ¿sí? Y está relacionado con el mismo objeto, ¿sí? Con el automóvil. Y bueno, puede estar guardado, el almacenamiento puede variar en función de dónde lo esté usando, dónde necesite usar ese dato.
la cantidad de asientos, ¿sí? Es un dato que es inherente al auto. ¿Por qué utilizo este dato cuando yo les dije, o sea, utilizo esto cuando les dije que las cantidades y los porcentajes no eran nunca datos? Porque en este caso es una de las excepciones, porque la cantidad de asientos no va a variar a lo largo de la vida de un auto en particular, ¿sí? Yo estoy definiendo esto que es una constante para un auto determinado, la cantidad de asientos es un valor constante, entonces yo puedo hablar de cantidad de asientos, puedo hablar de una cantidad cuando esté hablando de los datos relacionados con el auto, ¿sí? Y bueno, lo demás es bastante simple, es de tipo numérico porque es una cantidad, es un tipo de datos cuantitativo porque obviamente puedo realizar operaciones matemáticas sobre ese dato y bueno, está relacionado con el auto. Ahora, la capacidad del tanque de combustible de un auto, ¿es un dato relacionado o no? A ver, ¿es un dato o es una pieza de información? Cuando hablo de cantidad de combustible, la capacidad de... No, el tanque es el dato. Claro, en este caso estoy hablando, exactamente, estoy hablando de la capacidad del tanque, ¿sí? Yo puedo variar el tanque, puedo cambiar el tanque con mucho trabajo, puedo cambiar el tanque, pero es un dato relacionado con el tanque de nafta, ¿sí? Puede variar a lo largo de la vida del auto. La cantidad actual de combustible, ¿es un dato relacionado del auto? No, porque una vez más estoy hablando de el tanque, ¿sí? Cuánta nafta hay en el tanque, y además es una variable que va a ir cambiando a lo largo de la vida del auto, ¿sí? Yo voy a tener que ir poniéndole nafta, entonces por dos razones no puede ser un dato relacionado al automóvil, ¿sí? Está siempre relacionado con el tanque. La cantidad de puertas es un dato relacionado al auto. ¿Y es un dato? ¿Sí? Sí, es por la misma razón que hablábamos recién de que la cantidad de ruedas del auto, la cantidad de asientos, era un dato relacionado. ¿Y el kilometraje actual del auto? No. El kilometraje actual en realidad es una pieza de información en donde yo junto dos datos, que es el valor que me indica como es el cuentakilómetros, pero además lo estoy asociando a un intervalo, a un punto en el tiempo en donde yo puedo relacionar esos dos datos y transformarlos en una pieza de información, ¿sí? Para que me sirva algo yo necesito saber en qué punto en el tiempo se hizo esa relación, ¿sí? Sí. Profe, y si yo digo verde oscuro es el color del auto. Eso es un valor. Eso es, si bien es medio difícil de saber exactamente a qué le decís vos verde oscuro, es un dato del auto, porque va a permanecer, a menos que lo vuelva a pintar, digamos que destruya básicamente el auto, va a permanecer constante el color. Puede que sea difícil de pintarlo verde oscuro, digamos, no es muy precisa la representación. ¿Podemos volver a la piscina anterior? A la donde estaba el cuadrito de color. Creo que eran dos anteriores. Ahí, sí. Esa. Sí. Si yo pongo objeto hecho relacionado a automóvil y en el nombre del dato pongo verde oscuro, sigue siendo un dato relacionado al móvil. Un automóvil en particular. Nosotros lo que estamos definiendo acá es, vuelvo a decirlo, el nombre, digamos, el nombre del atributo que yo quiero definir. ¿Está? Yo no puedo poner en el nombre del dato, no puedo poner verde oscuro, por ejemplo. Sí puedo cuando, vamos a suponer que esta planilla es un formulario que yo después voy a utilizar para cargar en la computadora. Para cada auto, el dato al que yo le llamo color
puede variar, ¿sí? Pero es para cada auto en particular. Si yo estoy hablando del atributo del auto, estoy hablando del nombre del atributo para todos los automóviles. Lo que yo quiero definir son los atributos, no un caso particular para un auto en particular. ¿Sí? ¿Se entiende cuál es la diferencia? La verdad no. La verdad no. Bueno, por ejemplo, yo tengo, ahora iba justamente a pasar al ejemplo siguiente, creo que va a quedar un poco más claro. Vamos a suponer que yo tengo una lista de compras, ¿sí? Fideos, vino, pan, manzanas, carnes, leche, masitas, ¿sí? Si yo tengo que hacer un análisis de esta lista o de las listas en general, digamos, de compras, ¿cuáles son los datos que yo puedo extraer? ¿Sí? O algunos de los datos que yo puedo extraer. Yo puedo extraer el producto, es decir, si se trata, o sea, ¿de qué producto estoy hablando? Si estoy hablando de arroz, si estoy hablando de agua, si estoy hablando de pan, etcétera. O sea, el nombre del producto. Ese es un dato. La diferencia está, la confusión está en que uno puede pensar que fideos es el nombre del dato, es el atributo. En realidad, fideos es un ejemplo del atributo que yo estoy tratando de definir. ¿Sí? Eso es, digamos, un ejemplo en particular. Lo que yo estoy tratando de extraer acá es un atributo que me defina, o sea, que yo puedo utilizar para definir toda la lista. ¿Sí? Si yo tengo que armar un formulario para esto, lo que yo tengo que definir, o sea, extraer son los atributos que me van a permitir definir a todos las cosas que yo tengo que comprar. Por decirlo de otra forma, imagínense que cada uno de estas cosas yo las tengo que utilizar para definir un formulario, ¿sí? Yo utilizando producto, o sea, lo pongo como encabezado, yo ya sé qué es lo que tengo que poner ahí. ¿Está? Lo que nosotros hablamos cuando definimos los datos asociados a un objeto, cuando les pedimos que llenen esa planilla, es precisamente lo que les estamos pidiendo, es que traten de abstraerse, traten de determinar cuáles son los atributos que nos permiten definir distintos objetos. En este caso, si yo tomo el producto, la marca, el tamaño y la cantidad de unidades a comprar, ¿sí?, de esta lista, yo puedo definir con bastante precisión la lista que yo quiero, digamos, la lista de cosas que yo quiero comprar. ¿Está? Si yo pongo como dato, pongo solamente fideos, eso en realidad, si bien es un caso particular de dato, no es no es una definición del dato en sí, es un caso particular de los datos, ¿sí? Cuando en varios trabajos prácticos ocurrió esto, en lugar de colocar, por ejemplo, producto, para el caso de esta lista, colocaban un caso en particular, un ejemplo de lo que sería producto, y en donde debería haber figurado marca, que es un atributo de los objetos que yo puedo utilizar para definir cada caso en particular. Aparecía, por ejemplo, aparecía Lucchetti en lugar de colocar marca, ¿sí? Aparecía un caso en particular de ese dato. Nosotros cuando les pedimos que armen esas planillas, lo que les pedimos es básicamente que definan cuáles son los atributos de los objetos, pero no de un solo objeto, ¿sí?, sino el nombre genérico de ese atributo. ¿Quedó un poquito más claro o los confundí más? El que calla otorga, gente. No se maten en resistencia, no se maten entre ustedes, que veo que están peleando. Profe, una cosa
consultita. Entonces, para este caso, la lista de compras sería el objeto. Sí. En realidad ¿Cómo? Sí, en realidad lo que yo estoy definiendo es cada renglón de la lista. O sea, en este caso lo que yo estoy definiendo con estos atributos es una fila de la lista, ¿sí? Porque la lista tiene varias filitas. Lo que yo estoy definiendo con estos atributos es una fila. Tendría que haber aclarado eso. Gracias por la pregunta. Lo que yo estoy definiendo es básicamente una fila, ¿sí? Lo que yo estoy definiendo con estos atributos es lo que define cada una de las filas de mi lista, ¿sí? Pero, profe, entonces está bien. Fideo es el objeto, no es lista de compra el objeto. El objeto es el renglón de la lista de compra. Ahí lo confundí. Ahora sí. Es el renglón de la lista, sí. O sea, fideo es el objeto y producto, marca, tamaño y unidad son los datos. En realidad, el objeto vendría a ser el renglón de la lista. Porque producto en realidad puede ser fideos, vino, pan, etcétera, ¿sí? ¿Ve que no me quiere esto? Ahí está. El objeto en este caso no sería la lista entera, sino sería un renglón de la lista, ¿sí? Profe, entonces el objeto vendría a ser el producto y en base al producto se puede definir la marca, el tamaño, las unidades. Sí, en realidad lo que yo quise poner acá como producto es, digamos, el tipo de producto, más que producto en sí vendría a ser, sí, el grupo al que pertenece, ¿sí? Si fideos, por ejemplo, sería el tipo de producto, puede ser masitas, que en el último caso es lo que iría en el último renglón, ¿sí? Pero sí, puede ser, lo podemos ver de esa forma también. Es una cuestión de a qué le decimos producto y de una forma o la otra, ¿sí? Yo le decía producto al tipo de producto que compraba, ¿sí? Mientras que ustedes le dicen producto al objeto que están tratando de definir. En este caso, fideo, y los datos podrían ser la marca, el tamaño, etcétera. Es una cuestión de a qué le dicen producto. En este caso, vamos a llevarlo a un ejemplo clásico de la facultad. En lugar de ponerlo como lista de compra, vamos a hacer licitación de compra. Sí. Y que el listado ese que esté ahí sea, no sé, papelería, hojas, viromes, borradores, tizas. Bueno, de la lista, el objeto lista de compras contiene datos, o el dato tiene que contener ese dato. Todo lo que nosotros estamos mencionando son solamente objetos. Son objetos. Lo que vos estás definiendo son objetos que forman parte de un objeto más grande que vendría a ser la lista de compras. Es el mismo ejemplo que la lista de compras. Cambian los nombres, pero es básicamente lo mismo. Bueno, y en el caso de que sean, en este caso, hojas sería el objeto. Sí. Y el dato yo tengo que poner la marca de la hoja, pero ¿pongo la marca o pongo marca nomás como? No, marca. Tenés que poner marca. ¿Sí? Tenés que poner marca porque es el nombre del atributo, no el valor en sí. Lo que se debería colocar es el nombre del atributo y no el valor en sí, porque además ese valor, o sea que sería la marca en particular, va a variar dependiendo de la hoja que yo esté mirando, ¿sí? O la tiza. Por ejemplo, vamos a suponer la tiza, si yo, tratando de definir los datos de una tiza, yo debería poner color, por ejemplo. No debería poner blanca, ¿sí? O roja o lo que sea. Debería colocar el nombre del atributo, que en este caso sería color. ¿Sí?
volviendo al ejemplo acá, lo que yo estoy definiendo es básicamente el renglón de la lista. Y cada uno de esos, o sea, y todo el conjunto de renglones pertenecen a algo más grande, un objeto más grande que en este caso sería la lista de compra. O en el ejemplo que pusieron ustedes sería el documento de la licitación. Sí, entonces el error, lo que yo infiero que el error que estábamos cometiendo es, si nosotros ponemos licitación pública o licitación de compras, nosotros tomábamos como que ese era el objeto y que lo que queríamos comprar eran los datos. Claro, por eso yo en realidad quise poner este ejemplo, nada más que no llegué a explicar que lo que estábamos definiendo era el renglón, cada uno de los renglones de la lista de compra o de la licitación, ¿sí? Ahí es donde todavía yo no había llegado y se generó la confusión. Pero básicamente lo que deberían ustedes utilizar cuando quieren definir un dato es el nombre del atributo que ustedes están tratando de definir, ¿sí? Hablando de la planilla que les pedimos que llenen en el trabajo práctico. No colocar un ejemplo, un caso particular del dato que ustedes están tratando de definir, sino el nombre del atributo que ustedes quieren definir, que en este caso sería marca, tamaño, unidades a comprar, etcétera. ¿Sí? Bien. Bien, vamos a hacer un repasito ahora de lo que es la información. No sé qué hora es. Bien. Bueno, la información es un conjunto de datos procesados de alguna forma, ¿sí? Que es lo que estuvimos viendo hasta ahora. Cuando yo realizo algún tipo de operación más allá de lo que sea alguna operación para cambiar la representación de ese dato, estamos hablando de información, ¿sí? Cualquier cosa que yo haga sobre un dato en particular para cambiar la representación de ese dato sin que varíe el dato en sí, no es una pieza de información, sigue siendo un dato. Es por eso que lo primero que nosotros tenemos que ver, para ver si es dato o información, es si el conjunto de datos estuvo procesado de alguna forma. Yo le apliqué alguna operación, le hice algo al dato para que se transforme en información, que ahora vamos a ver qué se puede hacer. Reduce la incertidumbre sobre algún objeto o evento, es decir, recién estábamos hablando de la cantidad de nafta que yo tengo en el tanque del auto. Si yo lo único que tengo es la cantidad de nafta, eso a mí no me dice mucho, porque no sé cuándo se tomó esa medición. Ahora, si yo el ejemplo que daba, si yo coloco al lado de ese dato, lo asocio a una fecha, ya ahí reduje la incertidumbre, porque yo ahora ya sé a cuándo pertenecía y me permite a mí tomar algún tipo de decisión sobre si tengo que cargar nafta o no. En este caso lo que hice fue asociarle un contexto mínimo a ese dato y eso me redujo la incertidumbre, porque yo ahora ya sé mucho mejor o un poco mejor por lo menos, a qué pertenece, o sea, cuándo pertenece en este caso, ¿sí? Reduje la incertidumbre sobre ese dato, me sirve para tomar alguna decisión. En este caso, tiene un significado, que es lo que yo decía recién, tiene una relevancia, un propósito y un contexto. El contexto yo se lo doy al dato de la cantidad de nafta, otorgándole el contexto que sería la fecha. Tiene un emisor y un receptor. ¿Por qué? Porque alguien o algo genera esa información y del otro lado hay alguien que la recibe. En este caso, el que la genera sería el medidor de nafta y el que la recibe sería yo. ¿Sí? El dato suelto no dice nada. Ahora, si yo se lo asocio a un contexto, a una fecha, ya reduje la incertidumbre y a la vez le estoy asignando un emisor y un receptor al momento de definir de dónde proviene la información, en este caso del medidor de nafta, y hacia dónde va, que sería básicamente al conductor para saber si tiene nafta o no. Es de utilidad
para quien debe tomar decisiones, que es lo que yo decía recién, asociándole un contexto al dato pelado de una cantidad de nafta que hay en el tanque, en este caso asignándole una fecha, un punto en el tiempo en el que se generó ese dato, yo puedo tomar una decisión. Sabiendo cuándo tenía, 10 litros de nafta, puedo saber si es momento de cargar o no. Puede cambiar la percepción o las decisiones del receptor, que es, una vez más, lo que me permite a mí tomar una decisión, ¿sí? O sea, si yo tengo el dato pelado, no puedo tomar ninguna decisión, pero si yo ya transformé ese dato en una pieza de información, me permite tomar la decisión que decíamos recién, cargo nafta o no. Para cualquiera de los dos lados es una decisión que tomo en base a esta pieza de información que se generó, en base al dato pelado que tenía antes. Bien, ¿para qué sirve la información en una organización? Lo voy a pasar rápido. Para observar, o sea, para ver qué es lo que está pasando, para comprender, o sea, si yo tengo información sobre un determinado evento, sobre una determinada cosa, puedo determinar, en base a ese análisis sobre esa información, por qué pasa algo. Me permite predecir algo, por ejemplo, siguiendo con el ejemplo de la nafta, me permite a mí predecir qué pasaría si tengo 10 litros de nafta en el tanque y tengo que hacer un viaje de 500 kilómetros, ¿sí? Es obvio que no voy a llegar ni a los 10 kilómetros con un auto, digamos, que consume mucho. Entonces, esto me permite a mí realizar una predicción de qué pasaría si yo hago tal cosa basándome en la información que yo tengo. Me permite colaborar, es decir, si yo tengo una cantidad X de información, me permite colaborar compartiendo esa información, me permite colaborar con la gente con la que yo estoy trabajando, y eso es básicamente porque yo tengo esa información. Con los datos pelados no puedo hacer nada porque no tienen un contexto, no me permiten tomar decisiones, no me permiten hacer básicamente nada. O sea, es por eso que siempre tenemos que estar hablando de información y no de datos. Una vez que yo puedo hacer predicciones, puedo entender, puedo tomar decisiones, y una vez que tomé una decisión, me permite monitorear un proceso. Una vez que yo decido, vamos a hacer tal cosa de tal forma, yo puedo monitorear, utilizando información, cuál es, digamos, qué tan bien me está yendo, si yo estoy yendo por buen camino, si estoy siendo eficiente, si estoy siendo eficaz. Todo esto basándome en distintas piezas de información que se van generando. ¿Cómo transformo datos en información? En primer lugar, lo que yo tengo que hacer es corregir esos datos, tengo que eliminar errores o inconsistencias en esos datos, es decir, tengo que limpiar, lo que se dice limpiar los datos de partida. Los datos con los que yo arranco, tengo que eliminar todos los errores que pueda, tengo que eliminar las inconsistencias, ¿sí? Vamos a suponer que tengo dos datos, uno que me dice que Juan Pérez aprobó una materia y el otro me dice que no la aprobó. En ese caso tengo una inconsistencia y tengo que procesar esos datos, tengo que recurrir a más datos, a más piezas de información para eliminar esa inconsistencia, de tal forma que yo termino, en este caso, con uno de los dos datos, o aprobó o no aprobó, y de esa forma elimino la inconsistencia, limpio todos los datos que tengo. Se normalizan, es decir, se estandarizan las unidades de medida y se estandariza la representación que yo estoy utilizando. Si bien no es un requerimiento estandarizar la representación de los datos, es muy útil a la hora de manejar mucha información. A la hora de manejar información es muy útil tener una representación estandarizada. Por ejemplo, si yo estoy hablando de cantidades de combustible y yo tengo distintas fuentes de datos, distintos emisores de datos, una de las cosas que yo debería hacer es estandarizar las unidades de medida, porque se complica bastante
hacer cálculos o hacer, digamos, tomar decisiones si yo tengo algunas medidas, por ejemplo, en galones de nafta y otras me vienen en litros y otras me vienen en metros cúbicos de nafta, ¿sí? Son distintas unidades de medida que deberían estar estandarizadas para tener, digamos, poder realizar de manera más simple los cálculos o los procesos que quiera realizar sobre esos datos. El siguiente paso sería la realización de algún tipo de cálculos, ¿sí? Esto se aplica obviamente a los casos en donde yo pueda realizar algún tipo de operación matemática. Uno de los más comunes es, por ejemplo, el cálculo de promedios. Si yo tengo la cantidad de nafta, por ejemplo, vamos a tratar de seguir con el mismo ejemplo, la cantidad de nafta que va consumiendo un auto o todos los autos que tiene la organización, lo que puedo hacer es hacer un promedio del consumo de los autos para tener un poco más claro cuánto voy a gastar o cuánto se va gastando a lo largo de los meses, eliminando, digamos, todas las variaciones que puedan ir ocurriendo. El cálculo de porcentajes, totales, la búsqueda de máximos, mínimos, el recuento de los datos, es decir, yo puedo tomar un listado de datos y puedo contar cada una de las filas de esos datos. Imagínense que yo tengo un listado de todos los alumnos que pidieron certificados analíticos. Tengo un listado y lo que yo voy a hacer es contar la cantidad de filas en esa planilla que me permita a mí saber cuántos alumnos pidieron un certificado analítico, ¿sí? A eso es lo que se le llama el recuento. Y fíjense que en este caso, en el caso de los recuentos, me permite a mí realizar algún tipo de procesamiento numérico sobre un dato que no lo es. Yo puedo, por ejemplo, hacer un recuento de los distintos colores que hay de pintura que se utilizan en una organización. Si bien los colores no son un dato cuantitativo, yo puedo, al realizar un recuento, puedo generar una información numérica, una pieza de información numérica contando esos datos, o sea, contando esos colores, ¿sí? Y bueno, una vez más, la normalización de unidades de medida lo tomamos como un proceso de cálculo porque normalmente cuando yo transformo una unidad de medida en otra, tengo que realizar algún tipo de procesamiento numérico, alguna aplicación de alguna fórmula para transformar, por ejemplo, de lo que son galones de combustible en litros de combustible, ¿sí? O algún tipo de operación similar. Después, puedo transformar los datos en información realizando una categorización, ¿sí? Tomo algún atributo para asignarles una categoría. Por ejemplo, puede ser una categoría de costos. Lo que hago es, por ejemplo, si vale entre 0 y 100, le doy categoría 1 a un costo, digamos, de una compra. Si da entre 100 y 200, le asigno otra, etcétera. Y después puedo realizar otro tipo de procesamiento basándome en esas categorías. La categorización por fechas, ¿sí? La división por departamentos, por ejemplo, puedo categorizar la cantidad de docentes, categorizarlas por el departamento al que pertenecen. Las personas relacionadas, puede ser que yo necesite saber cuánto gasta un determinado secretario en su área, entonces puedo categorizar los gastos según el nombre del secretario que esté en ese área. Los identificadores internos, puede ser, por ejemplo, que yo tenga un código para definir algún alumno, entonces categorizo todos los datos basándome en ese identificador interno, ¿sí? Como ven, puedo realizar categorizaciones por casi cualquier atributo, ¿sí? Con lo cual es bastante simple encontrar formas de categorizar los datos. Obviamente tiene que ser relevante para lo que yo estoy tratando de determinar. Las categorizaciones por sí mismas no permiten hacer mucho más allá de dividir los datos. Tengo que elegir una categorización que me permita a mí encontrar la información que yo estoy buscando.
el condensado o la agregación de los datos, ¿sí? Los datos se resumen y se muestran de forma más concisa. Por ejemplo, una forma de agregación sería transformar todos los datos de un determinado alumno, representarlos solamente con el nombre del alumno, porque para la información que yo estoy buscando me basta con saber el nombre del alumno. Después, cuando quiera profundizar en un alumno en particular, puedo ir y buscar a ese alumno. Esto se utiliza mucho para lo que es el análisis estadístico. No me sirve, o sea, para no tener que manejar toda la información relacionada con, por ejemplo, todos los alumnos de la facultad, lo que se puede hacer es simplemente utilizar el nombre o el DNI o algún dato relacionado con cada alumno y trabajar sobre ese dato en particular. Justamente lo que estaba diciendo recién es que implica alguna forma de tratamiento estadístico o de categorización. En el ejemplo que estaba dando recién, la categorización básicamente se realizaba por alumno, ¿sí? En este caso yo dividía todas las cosas, toda la información, tomaba el nombre del alumno y hacía todo ese análisis estadístico basándome en el alumno. Y bueno, condensar los datos permite reducir la cantidad de datos que tengo que manejar para un determinado proceso, ¿sí? Facilita mucho la distribución de la información y aumenta su valor a la hora de tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Si yo lo que quiero saber es qué alumnos aprobaron una determinada materia, es mucho más simple tomar del historial de los alumnos, del historial académico de los alumnos, solamente el nombre de aquellos que han aprobado, meto esos nombres en una planilla y esa es la información que yo voy a entregar. A eso es lo que le decimos agregación o condensado de datos. Tomo los datos que son relevantes para mi análisis, para mi proceso, descartando el resto, y eso es lo que distribuyo y eso es lo que utilizo a la hora de tomar decisiones, ¿sí? Normalmente se toman algunos datos y después se realiza un procesamiento secundario, pero ya sobre una cantidad mucho más chica de los datos. Para que se hagan una idea gráfica, imagínense que tienen todos los legajos en una mesa, todos los legajos de los alumnos, pero ustedes solamente necesitan saber o necesitan comunicar al secretario académico quiénes son los alumnos que aprobaron una determinada materia. Es mucho más simple ir con una planilla, un papelito simple con los nombres de los alumnos que aprobaron esa materia, que ir con todos los legajos y entregárselo al secretario para que lo siga procesando. El secretario probablemente le tire los legajos por la cabeza porque no es la información que necesita y el trabajo que implica distribuir toda esa información es mucho mayor que utilizando solamente la planilla, ¿sí? A eso es lo que nos referimos con el aumento de la utilidad y su valor a la hora de tomar decisiones o distribuir la información. Tomo los datos que son relevantes de todo el conjunto de datos y utilizo solamente eso para la distribución o el análisis. Contextualizando, ¿sí? Para comprender una situación no es suficiente saber los datos, sino analizarlas dentro del contexto. En el ejemplo que dábamos recién de relacionar la fecha en la que se tomó una medición de la cantidad de nafta con la cantidad de nafta, eso es otorgarle un contexto al dato simple que yo tenía. Y eso nos permite a nosotros aumentar el valor a la hora de tomar las decisiones. Básicamente lo que yo hago es juntar información con su contexto, que básicamente son otras piezas de información u otros datos, relacionarlos y a partir de ahí generar una pieza de información que tenga mucho más valor. Bien, gráficamente lo que yo hago es tomo los datos pelados, los proceso utilizando alguno de los ejemplos que, digamos, de las modalidades que vimos en las plantillas, en las transparencias pasadas, y les asigno un contexto, proceso todo eso junto
y como resultado obtengo una o más piezas de información que son las que yo voy a utilizar a la hora de tomar decisiones. Bien, el conocimiento, que es, digamos, la parte más elevada de la pirámide que estábamos viendo al principio de la clase. Es una mezcla de información, de experiencia, es decir, tomo una cierta información, la cantidad de alumnos o el listado de alumnos que aprobaron una materia, y basándome en mi experiencia y en los valores, es decir, en formas que están aceptadas de trabajo o en formas, digamos, en las que se supone que uno debería manejarse, y el know-how, o sea, cómo saber hacer las cosas, me permite elaborar nuevas piezas de conocimiento, ¿sí? Me permite, por ejemplo, saber a la hora de, digamos, una vez que yo voy obteniendo experiencia sobre la cantidad de alumnos que van aprobando año a año, puedo obtener una nueva cantidad de conocimiento, una nueva pieza de conocimiento que me permita a mí trabajar de mejor manera, ¿sí? Yo ya sé cómo hacer una determinada cosa. Vamos a suponer, yo ya sé cómo utilizar un PowerPoint para dar clases, pero basándome en la información que puede ser, digamos, las críticas que ustedes puedan hacer, la experiencia, es decir, a lo largo de los años voy a ir aprendiendo cómo hacer mejores presentaciones, voy a ir incrementando el know-how, el cómo hacer las cosas, voy a ir obteniendo más conocimiento acerca de cómo hacer presentaciones en PowerPoint. El conocimiento se elabora para dar respuesta a algún problema o alguna cuestión de nuestro interés, es decir, que tienen un uso o una funcionalidad asociados, ¿sí? A diferencia de la información, que solamente son cosas estáticas, el conocimiento permite resolver problemas. La información es una forma de alimento para el conocimiento que me permite a mí entender mejor un problema y obtener nuevas piezas de conocimiento. Pero el conocimiento, a diferencia de la información, es algo que continuamente está creciendo, está incrementándose, está cambiando. Bien, sirve como marco para la incorporación de nuevas experiencias, es útil para la toma de decisiones y la acción, y se puede obtener de individuos, o sea, puedo consultar a una persona que sabe hacer algo, puedo consultarle, o esa persona me puede explicar a mí cómo hacer algo, y yo a través de eso, a través del aprendizaje de lo que me van enseñando, voy obteniendo nuevos conocimientos. Un grupo de conocimientos, o sea, un grupo de personas que ya saben hacer determinada cosa, me pueden hacer a lo mejor un curso para que yo aprenda y obtenga ese conocimiento que ellos tienen. O rutinas organizativas, que es lo que estábamos hablando en la clase pasada con Carlos, lo que ustedes estaban viendo con Carlos, que es el tema de hacer manuales de procedimientos para poder realizar las cosas de determinada forma. Es una forma de conocimiento el tema de los manuales porque permite a la gente aprender a hacer determinadas cosas. Una vez que yo obtuve ese conocimiento a través de los manuales, no necesito ver el manual a cada rato para hacer lo mismo, ¿sí? Para hacer, por ejemplo, como es un certificado, una vez que yo vi el manual, una vez que me explicaron cómo hacerlo, yo ya tengo ese conocimiento y no necesito volver a consultar a las fuentes de conocimiento. Bien, esto lo vamos a pasar rápido porque creo que me voy a quedar sin tiempo para lo que es indicadores. Sí, bastante rápido le voy a tener que pasar. Bien. Bueno, ¿cómo se genera el conocimiento? Partiendo de los datos, yo... ¿Ve que no me quiere? Ahora no quiere. Partiendo de los datos, realizo un procesamiento sobre esos datos, obtengo información, tomo decisiones, obtengo resultados en base a esas decisiones, aprendo de esos resultados y obtengo conocimiento. Si ustedes ven este gráfico, también se aplica el conocimiento a la hora de hacer el procesamiento de los datos
y también se aplica el conocimiento a la hora de tomar decisiones. ¿Qué quiero decir con esto? Que basándome en el conocimiento puedo ir variando, puedo ir aplicando cambios, ya sea en el procesamiento de los datos para obtener mejor información, o a la hora de tomar decisiones basándome en la información, puedo cambiar mi forma de tomar decisiones, la forma en la que yo decido determinadas cosas para obtener mejores resultados. Una vez que yo obtengo resultados, voy a realizar una evaluación, que es algo que vamos a ver más adelante en las clases. Hago un proceso de aprendizaje, es decir, trato de entender, de evaluar qué es lo que hice bien, qué es lo que hice mal, aprendo sobre esa base y obtengo nuevo conocimiento. El conocimiento siempre se aprende a través de un proceso de aprendizaje, que como nosotros vimos en una transparencia anterior, se puede obtener a través del aprendizaje, a través de una persona, a través de un grupo de conocimiento o a través de manuales que me permitan a mí aprender a hacer determinadas cosas. Bien, los datos y la información se utilizan a la hora de realizar operaciones, o sea, en el aspecto operativo de una organización, mientras que la información y el conocimiento, sobre todo, se utilizan a la hora de tomar decisiones. Es muy improbable que yo utilice datos sueltos, datos pelados para tomar decisiones, porque como ya vimos, no sirve de mucho un dato suelto si yo no le asigno un contexto, si yo no realizo algún tipo de procesamiento, de algún tratamiento estadístico, numérico, etcétera, para poder entender mejor ese dato, para poder asignarle un contexto. Entonces, como les estaba diciendo, los datos es muy difícil que se utilicen a la hora de tomar decisiones porque solos carecen de algún valor a la hora de decidir. Bien, ahora, ¿cómo sabemos si estamos yendo bien? Esto ya lo habíamos visto, pero lo voy a repetir. ¿Cómo sabemos si vamos bien? Es decir, yo estoy en una organización, ¿cómo puedo saber si lo que estamos haciendo está bien? Bueno, básicamente lo que yo puedo medir, lo puedo administrar y lo puedo analizar. Es decir, si yo voy viendo, por ejemplo, siguiendo con el tema del auto, si yo voy mirando la cantidad de nafta que tengo en el tanque, puedo administrar, por ejemplo, qué viajes voy a hacer antes de volver a cargar combustible, puedo analizar cuál es, por ejemplo, el consumo en ciudad, el consumo en ruta de ese auto y obviamente puedo ir administrando. En base a lo que yo voy midiendo, puedo administrar la toma de decisiones. Puedo analizar también el impacto de esas decisiones. Y lo que administro y analizo lo puedo mejorar y alcanzar. Es decir, si yo puedo administrar algo, puedo analizarlo, puedo ir mejorando mi toma de decisiones, puedo ir realizando un proceso de mejora continua que me permita a mí funcionar de manera más eficiente. Y en base a lo que administro y analizo, es decir, en base a lo que yo voy viendo, cómo va evolucionando la organización en base a mis decisiones, puedo alcanzar los objetivos que me voy planteando, ¿sí? Puedo no solo alcanzarlos, sino que también puedo definir objetivos que sean reales, que sean realistas, mejor dicho, y puedo alcanzar esos objetivos realizando un proceso de mejora continua. Los indicadores. ¿Qué son los indicadores? Los indicadores es una comparación entre dos o más tipos de datos o dos o más datos que sirve para elaborar una medida cuantitativa o una observación cualitativa. Es un dato sin procesar, no es un indicador. Es decir, yo tengo que tener como mínimo dos datos unidos en una operación matemática para poder obtener un indicador. Un indicador define una característica específica, observable y medible de un objeto o una situación o de un evento que puede ser utilizado para mostrar los cambios y progresos hacia el logro de un resultado específico. Por ejemplo, tengo el porcentaje de ventas versus
la cantidad de autos producidos, ¿sí? Yo tengo la cantidad de autos que vendí versus la cantidad de autos que se produjeron en la concesionaria, ¿sí? Esto es un indicador porque, en primer lugar, me junta dos datos, en este caso la cantidad de autos vendidos y la cantidad de autos producidos, los relaciono mediante una fórmula matemática, es decir, divido la cantidad de autos vendidos por la cantidad de autos producidos, lo multiplico por 100 para obtener un porcentaje, y esto sí es un indicador porque a medida que lo voy calculando a lo largo del tiempo, me va a ir mostrando cómo va evolucionando este porcentaje, y después vamos a ver que me permite a mí determinar si estoy produciendo demasiados autos, si me estoy quedando corto y puedo llegar a tener que producir más, etcétera. El costo por hora de formación. Si, por ejemplo, yo tengo, este es un ejemplo que ya había dado, así que lo voy a pasar rápido. El costo por hora de formación, tengo el costo total de un curso, cuánto le cuesta a la facultad, dividido por la cantidad de horas. Ese valor es un indicador que me permite a mí saber si me está saliendo demasiado caro por hora un determinado curso, si me sale barato, o si debería, en base a ese costo, buscar alguna alternativa para hacerlo más barato, o a lo mejor, si veo que me está saliendo muy barato el curso, puedo agregarle alguna característica al curso, alguna cualidad del curso que me permita mejorar el curso en sí. La variación en el uso del papel, por ejemplo, es la cantidad, por ejemplo, podemos ver la cantidad que se utilizó en este mes versus la cantidad que se utilizó en el mes anterior, y en función de eso puedo ir viendo cómo va variando mes a mes el consumo de una determinada cosa, ¿sí? Y puedo ir planificando en base a ir viendo cómo va evolucionando ese indicador, esa cantidad, me permite a mí definir si necesito comprar más, si estoy comprando de más, si debería buscar alguna forma alternativa, digamos, para alcanzar el mismo objetivo, que básicamente es mantener la limpieza de la gente. Con lo cual, este indicador me permite a mí ir viendo cómo va evolucionando, en este caso, la variación en el uso de papel. ¿Qué características debe tener un indicador? Tiene que tener por lo menos un indicador por cada resultado que yo quiera medir. Tiene que estar enfocado y ser claro y específico. El cambio medido por el indicador debe representar el progreso que el programa espera hacer. Es decir, si yo quiero medir el alcance, o sea, si alcancé o no un determinado resultado, el indicador tiene que estar enfocado en ese resultado que yo quiero evaluar y tiene que apuntar específicamente y claramente si yo llegué o no a ese resultado, ¿sí? Si yo lo logré o no. Es por eso que tiene que estar definido en términos precisos, no ambiguos, que describan clara y exactamente lo que se está midiendo y en base a eso qué quiero lograr. ¿Cómo deben ser los indicadores? Bueno, es lo que decíamos hace un ratito. Tienen que ser válidos, es decir, tienen que servir, o sea, el indicador tiene que mostrar lo que realmente está pasando. Tiene que representar claramente qué es lo que yo quiero, que lo que yo estoy midiendo realmente sea válido para evaluar el resultado. Tiene que ser confiable. ¿Qué quiero decir con esto? Si algo no es confiable, si un indicador no es confiable, no me sirve a mí o no me sirve de mucho, por lo menos para tomar decisiones que sean correctas. Si un indicador no es confiable, yo no puedo creer en ese indicador y no lo puedo utilizar a la hora de tomar decisiones. Tiene que ser oportuno. Esto ya lo habíamos visto, pero básicamente si tiene que ser lo suficientemente frecuente como para que a mí me sirva a la hora de tomar decisiones, tiene que estar actualizado, tiene que estar relevante, tiene que ser relevante al proceso que yo estoy midiendo y
tiene que estar los datos base de ese indicador, tienen que ser relevantes en cuanto a lo que yo quiero medir, ¿sí? Y otra cosa que tiene que ser, que tiene que ser tenido muy en cuenta es qué implica obtener ese indicador. El ejemplo que dábamos en la otra clase era, si yo tengo que hacer un trabajo muy grande para obtener un indicador, por ejemplo, qué sé yo, la cantidad de chicos que están yendo a la escuela, y yo lo necesito todos los meses, ese trabajo es muy, muy alto para el valor que me va a otorgar ese indicador, ¿sí? Y muy probablemente no llegue a obtener no logre obtener el indicador porque implica un trabajo demasiado grande, un costo demasiado grande, entonces no lo puedo utilizar porque no es oportuno, me implica demasiado costo, demasiado trabajo obtener ese indicador y yo podría a lo mejor estar obteniendo un dato confiable sin necesidad de procesar todo el conjunto de datos. ¿Está? A eso es lo que le llamamos oportunidad. Tiene que ser útil al momento de generar el indicador. Bien, esto lo voy a pasar rápido, pero sirve para recordar. Un indicador tiene que ser claro, relevante, que es lo que estábamos diciendo recién, económico, que también lo estábamos diciendo recién, que no tiene que salir demasiado caro o implicar mucho trabajo, porque lo que yo quiero hacer es medir lo que estoy haciendo y no me puede implicar más trabajo medir algo que yo estoy haciendo que hacer el trabajo que yo necesito hacer. Tiene que ser medible, es decir, yo tengo que generar un indicador que me permita a mí medir si estoy haciendo algo bien o mal. Y tiene que ser adecuado, que es lo que también estábamos diciendo, que tiene que estar relacionado con lo que yo quiero, con el resultado que yo quiero medir, con lo que yo estoy tratando de hacer. Si yo, por ejemplo, quiero saber si, no sé, logré obtener un promedio de notas superior a, no sé, 10, y el indicador que yo estoy midiendo es la cantidad de arroz que comí anoche, o todas las noches, no me sirve eso como indicador porque no es adecuado, no es relevante a lo que yo estoy tratando de medir. Bueno, los tipos de indicadores. Tenemos indicadores de gestión, indicadores de resultado de producto, indicadores de efecto e indicadores de impacto. Los voy a pasar rápido y a estos ejemplos también, porque quiero dedicarle los últimos minutos de la clase a explicar cuál va a ser el trabajo práctico número 2. Esta planilla, que es la que ustedes tienen que tener de la transparencia del tema de indicadores, yo le hice un par de modificaciones para simplificar el trabajo práctico. ¿Qué representa cada uno de los elementos de esta planilla? En primer lugar, los indicadores normalmente poseen un código. ¿Quién asigna el código de ese indicador? Bueno, básicamente tiene que existir un acuerdo entre ustedes para indicar qué código representa cada indicador. Esto es el tema del código lo vamos a necesitar para el siguiente trabajo práctico, pero lo que ustedes necesitan saber es que básicamente es un código que le pueden poner ustedes, o sea, una combinación de letras y números. Por ejemplo, no sé, la cantidad, el indicador del consumo de nafta por mes pueden ponerle CN001, ¿sí? Es un código que definen ustedes, una combinación de letras y números que definen ustedes. Lo único que yo voy a necesitar a la hora de corregir es que ustedes me coloquen un código por cada indicador y después me digan, aparte, qué criterio utilizaron para generarlo, ¿sí? Con una oración es suficiente. La descripción del indicador, eso es básicamente qué es lo que estoy midiendo con ese indicador, qué es lo que yo quiero medir o qué es lo que yo quiero evaluar con ese indicador. Como vimos, los indicadores se basan en la aplicación de alguna fórmula, ¿sí? El cálculo de un porcentaje, de un promedio, la variación entre dos valores, una división entre dos valores, etc.
lo que ustedes van a tener que hacer es ver los ejemplos que están en la transparencia, ver los ejemplos que estuvimos viendo en la clase pasada y en esta, y encontrar alguna fórmula que sea aplicable para obtener indicadores para los datos que ustedes definieron en el trabajo práctico número 1. ¿Sí? La interpretación de la fórmula es básicamente una pequeña descripción de qué significa la fórmula que ustedes definieron. ¿Sí? Básicamente explicar con sus propias palabras qué significa la fórmula que ustedes calcularon, o sea, que ustedes definieron en el renglón anterior. Por ejemplo, si yo estoy calculando la variación o sea, tengo una fórmula que me dice cantidad de nafta del mes anterior menos la cantidad de nafta del mes actual, lo que estoy diciendo básicamente es cuánta nafta me queda. ¿Sí? La fórmula es cantidad actual menos cantidad anterior, esa sería la fórmula. Y lo que va en la interpretación de la fórmula es una descripción básicamente diciendo lo que representa esta fórmula es lo que me sobró de nafta del mes anterior, ¿sí? O la variación en el consumo de nafta entre este mes y el anterior. La valoración. Cada indicador tiene asociado un valor óptimo o un valor ideal, un valor que, digamos, sería muy bueno obtener, un valor mínimo deseable y un valor máximo deseable, ¿sí? Eso es lo que ustedes deberían colocar en esta fila. Por ejemplo, si yo tengo estoy calculando el porcentaje, volviendo al ejemplo de los autos vendidos versus los autos producidos. El valor óptimo sería que yo no produzca ni de más ni de menos. O sea, el valor óptimo, así hablando solamente sin hablar de marketing ni nada, sería que no me debería sobrar ningún auto. Entonces el valor ideal, el valor óptimo, sería 0. El valor mínimo deseable es el valor mínimo que yo puedo aceptar para evaluar un proceso como que está funcionando bien. ¿Está? El valor, en este caso, el valor mínimo sería también 0, porque si yo tengo un valor negativo, quiere decir que me perdí autos o tuve que pedir a otra concesionaria, etcétera. O sea que el valor mínimo deseable debería ser 0. Mientras que el valor máximo deseable sería el valor, estaríamos mirando del otro lado, o sea, ¿cuál es el valor máximo al que yo puedo tener en ese indicador para todavía poder decir que el indicador está bien? O sea, que no estoy teniendo problemas en lo que yo estoy midiendo, ¿sí? Que básicamente estoy yendo por buen camino. El origen de los datos es una descripción textual que ustedes dan, o sea, con sus propias palabras, de dónde salen los datos que ustedes utilizan para la fórmula para generar el indicador. La periodicidad. Esto es con qué frecuencia ustedes van calculando este indicador. La periodicidad puede ser diaria, puede ser mensual, semanal, puede ser minuto a minuto. Si, por ejemplo, están evaluando la temperatura de un proceso, puede que sea necesario evaluar minuto a minuto la temperatura de un determinado proceso, de una determinada cosa. Entonces la periodicidad podría ser digamos, minutos, 1 minuto, 5 minutos, etcétera. Profe, Sí. el valor mínimo deseable no puede ser 0. Porque si es 0... Depende del indicador que estés midiendo. Estoy quebrado si tengo que vender autos entre... pero acordate... Bueno, es por eso que estábamos diciendo recién, que depende de lo que vos quieras medir, dependiendo del indicador que vos estés haciendo. Pero volviendo al ejemplo que yo di, el valor mínimo deseable de la cantidad de autos producidos menos la cantidad de autos vendidos, en el caso de que sea 0, es el valor mínimo deseable porque quiere decir que no me sobró ningún auto.
¿Está? Obviamente es un ejemplo muy rápido que antes de aplicar, digamos, a un caso real, tengo que hacer un análisis de realmente si me sirve ese indicador. Es un ejemplo rápido para poder explicarles qué es un indicador, los tipos de indicadores, etcétera. Obviamente el valor mínimo deseable, el valor máximo deseable y el valor óptimo van a depender del indicador que ustedes estén generando. ¿Sí? Acuérdense de que el indicador es una forma de medir si yo lo que estoy haciendo está bien. Así en términos muy generales, un indicador me permite saber eso, si yo estoy haciendo las cosas bien. El indicador va a tener cada una de estas características, va a depender obviamente de lo que yo ponga en cada planilla, sobre todo el tema del valor óptimo, mínimo y máximo va a depender de lo que yo esté midiendo. ¿Sí? Por poner otro ejemplo, estoy calentando agua para un mate. ¿Sí? ¿Cuál es el valor óptimo de la temperatura del agua? Lo que yo estoy midiendo es la temperatura del agua. ¿Cuál es el valor óptimo? Acá se van a agarrar de los pelos porque cada uno tiene una variante. 85. 85, exactamente. Entonces, el valor óptimo sería 85. El valor mínimo, vamos a suponer que lo ponemos en 75. El valor máximo no debería ser nunca superior a 90, 95, porque ya se me fue muy arriba la temperatura. ¿Está? Este sería un caso en donde queda bastante claro, más allá de los gustos personales por el mate, de cuál es, digamos, qué representa el valor óptimo, el valor mínimo deseable y el valor máximo deseable. ¿Está? Es básicamente eso, o sea, en qué rango de valores digamos, lo que estoy haciendo está bien. Después, el tipo de indicador, ustedes recordarán que vimos con más tiempo la clase anterior, que era un indicador de gestión, que era un indicador de efecto, uno de resultado y uno de impacto. ¿Sí? Cada indicador, dependiendo de su tipo, mide una cosa distinta. Un indicador de efecto me permite a mí saber si yo logré un determinado objetivo o no. Mientras que un indicador de impacto me permite a mí medir cuánto varió o cuánto me acerqué al objetivo que yo tenía en función de cómo fue variando el proceso que yo iba aplicando, cómo varió un determinado resultado en función de las decisiones que yo fui tomando. ¿Sí? En las transparencias y sobre todo si miran la clase anterior van a tener con mucho más detalle, con más claridad de qué tipo, o sea, los distintos tipos de indicadores y cómo saber si un indicador que ustedes arman es de gestión, de efecto, de resultado o de impacto. Ahora antes de irnos, porque creo que ya son las 4 justito, para el trabajo práctico lo que les voy a pedir es básicamente que generen 10 indicadores, idealmente basándose en los datos que ustedes definieron, ¿sí? Aplicando algún tipo de transformación a los datos, o por lo menos a 10 de los datos que ustedes definieron en el trabajo práctico número 1, que generen 10 indicadores basándose en esos datos. Pueden utilizar a lo mejor un dato determinado para varios indicadores, eso lo pueden hacer. Y en algún caso puede que los datos que ustedes definieron, sobre todo si son de tipo cualitativo, puede que se les complique generar un indicador basándose en esos datos cualitativos. En esos casos no hay mucho problema si ustedes utilizan algunos datos que no definieron, o sea, los indicadores que ustedes presentan no están definidos en base a los datos que definieron en el trabajo práctico número 1. Pero idealmente, los 10 indicadores que van a tener que entregar, idealmente deberían estar basados en el trabajo práctico número 1. ¿Está? A eso es a lo que nos referíamos nosotros cuando decíamos que el trabajo práctico número 2 va a estar basado en el trabajo práctico número 1. Esa es la única relación que va a haber. Por eso fuimos bastante duros
o desgraciado, si le quieren decir, a la hora de marcarles dónde estaban los errores con los datos que definían. Porque si... Una consulta, si nosotros nos basamos en el trabajo 1 y tuvimos, porque yo creo que fue consensuado en todos que tuvimos muchos errores, de por sí pararnos sobre 10 datos y tuvimos 15 y sacábamos 60 o 70, quiere decir que el 70% nomás de los datos que teníamos estaban bien. Va a ser complicado tomar esos datos solamente porque no sabemos si realmente cuáles estaban bien y cuáles estaban mal para hacer los indicadores. Si hicimos mal los datos, vamos a hacer mal los indicadores. Bueno, yo en cada corrección les indiqué cuáles eran los datos que estaban mal, así que obviamente pueden tomar los datos que estaban bien, agregar algunos datos adicionales, por ese lado no hay problema, pero lo que yo les pedía recién era que traten en lo posible de utilizar los mismos datos. Más que nada porque los va a ayudar a ustedes, cuando tengan que aplicar esto en casos reales, en la vida real, les va a enseñar a ustedes, los va a ayudar a ustedes a aprender cómo es el proceso que ustedes deberían seguir a la hora de, primero, definir los datos que ustedes necesitan, digamos, manejar, cómo transformar esos datos en piezas de información, que es lo que tuvieron que hacer en el trabajo práctico número 1, y en este trabajo práctico número 2 van a tener que definir, en base a esos datos, indicadores. Más que nada, les pedimos esto para beneficio de ustedes. O sea, no les voy a patear el trabajo práctico si no tienen nada que ver uno con el otro. ¿Sí? Pero obviamente lo voy a ver mejor si ustedes presentan los indicadores basándose en los datos que ustedes generaron, que ustedes definieron. ¿Está? Es simplemente eso. Es un pedido, es una cuestión, digamos, ideal que les estoy pidiendo. Pasa solamente por ahí. Bien, no sé si queda alguna otra duda, si por ahí se les ocurre alguna otra pregunta, me pueden consultar por el foro. Les pido que utilicen el foro en lo posible porque, como dijo Carlos, las horas de clase son bastante escasas, nos quedan varios temas, entonces por ahí parar una clase para responder preguntas causa problemas y además distrae en lo que es el desarrollo de la clase. Así que cualquier duda, por más chiquita que sea, les pido que la transmitan a través del foro porque, como también dijimos varias veces, eso sirve para aclararle dudas a varios compañeros que seguramente tuvieron esa misma duda o muchas veces para generar otras dudas, se dieron cuenta de que había algo que no habían entendido, entonces eso, el publicar las preguntas en el foro también sirve para mejorar, digamos, un poco todo el conocimiento general que van obteniendo. Así que si no queda ninguna duda, acá me acaba de avisar el televisor que nos quedan 10 minutos de conferencia, así que si no tienen ninguna duda, me despido hasta el jueves. Carlos. Bueno, hasta el jueves seguimos con las clases teóricas y ya van a tener el trabajo práctico número 1 Sí, el número 2, yo ahora termina la clase, vuelvo a mi casa y ya subo todo con la plantilla nueva. No utilizan la plantilla de la transparencia número 2 porque esta que van a utilizar es más simple. Yo voy a subir una plantilla nueva con estos datos solamente para que les sea más fácil a ustedes armar el trabajo práctico. Por lo menos un poquito más fácil porque hay un par de datos que ya no van a estar. Así que bueno, me despido hasta el jueves y bueno, que sigan bien y guarda con el agua que se viene feo otra vez. Hasta el jueves, profe. Hasta el jueves. Hasta luego.